Preparando la reapertura, el gobernador de Nueva York organiza junto a gobernadores de la costa este y oeste una estrategia para ir abriendo la economía. El presidente Trump le contesta diciendo que solo él puede tomar esa decisión. Buenas tardes. Mientras el presidente Trump insiste con una reapertura lo antes posible, tanto gobernadores como expertos piden que sea gradual para que no haya un repunte de los contagios. Esta es nuestra principal noticia. Y además, este lunes, recuperar las cenizas de mi hermano. el regreso más doloroso. Familiares de los cientos de inmigrantes mexicanos muertos por el COVID-19 luchan por repatriar sus restos. Dicen que no tienen dinero y esperan la ayuda del gobierno mexicano. Comida que se desperdicia. Toneladas de frutas, verduras y otros productos frescos son botados por los cierres de restaurantes, mientras los bancos de alimentos se ven desbordados de gente que ha perdido el trabajo y no tiene para comer. Tornados letales. Una serie de tornados en Mississippi y otros estados del sur del país deja al menos 30 muertos y cientos de viviendas destruidas. Más de 1 millón de personas se han quedado sin luz. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. Con el país virtualmente paralizado, los casos siguen creciendo. Ahora son más de 572,000 los contagiados y más de 23,000 las muertes. Casi 1 de cada 2 de esos fallecimientos han ocurrido en Nueva York, donde ya se han superado las 10,000 víctimas fatales. A pesar de estas cifras, para el gobernador Cuomo ya han tocado el pico de la pandemia y hoy anunció junto a otros gobernadores que comenzarán a estudiar un plan para reabrir la economía, una iniciativa a la que se opone el presidente Trump, quien ha dicho que él es el único con el poder para reabrir los negocios. María Vargas Pion está en la ciudad de Nueva York. María, ¿cuál es el sentimiento de los neoyorquinos en el día de hoy? José, los neoyorquinos hoy vivimos una mezcla de emociones. Por un lado, la cifra de muertos por coronavirus sobrepasa los 10,000. Por otro lado, el gobernador dice que lo peor ya pasó. Cuomo hoy sostuvo una conferencia con los gobernadores de Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Delaware y Rhode Island. Esto para organizar una reapertura conjunta y escalonada, empezando por los trabajadores esenciales. De la misma forma, los gobernadores de California, Washington y Oregón trabajan en un plan similar. Escuchemos al gobernador Cuomo. When Dr. Fauci says how long until a vaccine, he says 12 months to 18 months. When the FDA is asked how long until you get a vaccine, they say 12 months to 18 months. That is the point. When you ask me, when can I do a deep breath for the first time in 5 weeks? When they say we have a vaccine. That's when it is over. La ciudad sigue completamente cerrada. Aquí en la Quinta Avenida, a la altura de la calle 37, no hay ni una sola tienda abierta. Apenas vemos algunos vehículos circulando y también algunas personas que transitan por aquí. Es toda la información que tenemos desde la ciudad de Nueva York. María Vargas Pion, de regreso contigo, José, al estudio. Muchas gracias. A diferencia de los gobernadores e incluso de la opinión de expertos de su propio gobierno, el presidente Trump quiere reabrir la economía lo más que se pueda y cuanto antes. Cristina Londoño, hoy Trump ha salido a defender su manejo de la crisis. Así es, José, y lo vimos fuertemente indignado con una producción de video en el que mostró a gobernadores de distintos estados agradeciéndole su gestión, diciendo que él actuó a tiempo, y también mostró su propio calendario de la reacción de su gobierno, en que muestra también cómo lo criticaban cuando él empezaba a tomar las medidas más fuertes de todas. El presidente Trump está asegurando que los ataques en su contra, la gran mayoría de ellos, son injustos. No había un solo caso del coronavirus en los Estados Unidos. Y las noticias falsas dicen, bueno, no actuó con suficiente celeridad. Recuerden lo que pasó, porque cuando actué me criticaron. Bueno, y también habló el doctor Anthony Fauci. Él salió a dar marcha atrás a declaraciones que dio este fin de semana que parecían criticar al presidente Trump. Dice que tiene
una relación muy buena, que el presidente lo oye. El presidente, por su parte, no desmintió que retuiteó el comentario de una mujer que pedía el despido del científico, pero el presidente dice que se va a mantener en el equipo del coronavirus. En medio de la pandemia, la controversia política sacude a Washington, incluyendo rumores de que una fuerte división en el equipo anticoronavirus podría acabar con la salida del doctor Anthony Fauci. El experto en enfermedades contagiosas ha ido acumulando fanáticos en todo el país y es para muchos la voz de la cordura. Él es la persona que me quita la ansiedad, es la persona que me da un mensaje de consistencia, un mensaje que me trae paz. Fauci defendió al presidente de informes que lo acusan de haber actuado tarde para evitar el contagio masivo, pero reconoció que hubo fallas. You could logically say that if you had a process that was ongoing and you started mitigation earlier, you could have saved lives. Esta mañana el presidente le echó leña al fuego al retuitear a una seguidora que aseguró que es tiempo de despedir a Fauci. Esta charlatanería de los medios es ridícula, dijo la Casa Blanca. Y tras destacar que fue Trump quien cerró las fronteras a China cuando el mundo lo criticaba, añadió que el doctor ha sido y sigue siendo un asesor confiable del presidente. Pero no es el primer choque de opiniones entre ambos, y con el afán que tiene el mandatario por reabrir el país lo antes posible y reactivar la economía, hay quienes temen que el experto se está convirtiendo en una piedra en el zapato para el presidente. Cuando mira que Fauci tiene mejores ratings que él, obviamente sus celos no le encajan bien y va a buscar cómo sacarlo. Del lado de Fauci, la experiencia y un fuerte respaldo. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Muchos de los muertos estos días en Estados Unidos son inmigrantes. Hay al menos 200 mexicanos entre las víctimas y no está siendo fácil para sus familiares repatriar sus cadáveres. Raúl Torres nos comparte el dolor de una familia de Veracruz que ya lo ha intentado todo sin éxito. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor. Rezaron por él, le dieron el último adiós. Pero los restos de su hermano no estaban ahí en Veracruz, se quedaron en Nueva York. Señor. A Medel Huesca lo mató el COVID-19 el pasado 5 de abril. Su cuerpo fue incinerado. Trabajaba sin documentos en los Estados Unidos desde hace 20 años. La pobreza de su pueblo, Carretas, lo obligó a irse. Era mi hermano, me duele. Yo no quiero que quede como un animalito perdido. La familia quiere las cenizas. El consulado de Nueva York les dijo que debían contratar una funeraria. Dicen que no tienen dinero, pero no quieren que los restos se queden allá solos, como cuando murió. Porque a partir de que se lo llevaron al hospital, nadie pudo verlo y nadie pudo estar con él. Oficialmente son alrededor de 200 los mexicanos muertos en Estados Unidos, la mayoría en Nueva York. Según la Cancillería mexicana, se encargarán de la repatriación de sus restos. La familia de Medel no sabe cuándo recibirán sus cenizas, aunque según el gobierno, en los próximos días serán repatriadas las de 14 mexicanos. El contacto que tenemos con la familia para apoyarles si desean pues regresar a México. José Félix también murió en Nueva York. Su familia y sus vecinos en Puebla también le rezaron a distancia y tampoco saben si traerán sus cenizas. En persona ya no lo vimos, siquiera de muerto, ya no ahora sí sus cenizas. Y es que si un día se fueron llenos de ilusiones, la epidemia les quitó la vida. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Este virus sigue demostrando que no discrimina y también mata a personas sin enfermedades preexistentes. Entre esas víctimas sanas, una joven de 20 años y un padre mexicano de California. Su esposa está grave y no sabe que él ya perdió la batalla. Francisco Fajardo habló con sus familiares. Nos dieron la llamada que su corazón no aguantó, aunque pudieron. Recibió la noticia junto a sus 4 hermanos, solos, sin poder salir de casa. Que estaba muy mal, había pegado otro tipo de infección y sus órganos estaban fallando, su corazón estaba latiendo muy, muy alto. Candelario Suárez, su padre, murió de la noche a la mañana en el Hospital Kaiser Permanente, en la ciudad de Santa Clara, en California. Tenía 55 años y gozaba de buena salud, pero al igual que su esposa, dio positivo al COVID-19. Pero los doctores nos decían, tu papá está muy sano, tienes todos sus órganos muy buenos, le chequeamos cada día la sangre.
Pero la lista no para ahí. En Riverside, California, esta joven de 20 años que tampoco tenía condiciones médicas preexistentes murió por coronavirus. Estudiaba enfermería y trabajaba como asistente en un centro médico donde se investiga un brote de al menos 30 casos. A veces el mejor remedio por un enfermo es un abrazo, un afecto, y no podíamos hacer eso. Tanto en el caso de Valeria como en el de Candelario, sus familiares no anticipaban la tragedia. Silvia, la esposa de Candelario, aún se mantiene conectada a un respirador. Sus hijos no le han dicho que su esposo ya perdió la batalla. Pues rezando, siempre pensando en ella. Ella es alguien muy fuerte. Así el virus sigue demostrando que no discrimina a nadie. Esta familia de San José quiere que por lo menos su madre pueda regresar a casa. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. ICE está exponiendo a miles de inmigrantes detenidos al contagio y muchos pudieran morir. Es la denuncia que hace una coalición de organizaciones proinmigrantes en una demanda presentada contra la agencia. Le acusa de violar las normas de los CDC, alega que al segregar a los afectados propaga el virus entre los detenidos y el personal y exige la liberación de indocumentados en 3 centros de salud de Florida. En otras noticias, el mal tiempo sembró el luto en el sur del país. Al menos 30 personas murieron, más de 300 casas quedaron destruidas o dañadas por una serie de tornados que arrasaron todo a su paso. Lourdes Hurtado tiene las imágenes. El estruendo los alertó y entre postes de luz y árboles caídos escucharon a su vecina pedir auxilio. El dramático rescate de esta mujer en Charlotte, Carolina del Norte, fue uno de tantos que las autoridades atendieron la noche de ayer, luego de que una serie de tornados arrasara por el sur del país. Combinados con fuertes tormentas, dejaron un camino de destrucción en Texas, Arkansas, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia y las Carolinas. Comunidades enteras fueron devastadas. En Virginia, rescataron a este hombre de la inundación. Hogares y negocios quedaron totalmente en ruinas, vehículos volteados de cabeza. Los sobrevivientes ahora intentan recuperar lo que pueden de sus pertenencias, además de protegerse contra el COVID-19, aunque mantener la distancia será difícil en los albergues temporales ante la cantidad de gente que lo ha perdido todo. Más de 160 millones de personas en casi todos los estados al este del río Mississippi permanecen bajo alerta por los fuertes vientos. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. El ex vicepresidente Joe Biden ha sumado el apoyo del senador Bernie Sanders en su batalla por la presidencia. Ambos participaron de una transmisión en vivo en la que Sanders le ha dado su respaldo a su antiguo rival por la nominación demócrata y ha pedido a sus seguidores que apoyen su candidatura para derrotar a quien llamó el presidente más peligroso. Al regresar en Noticias Telemundo, la grave crisis que denuncian en los hospitales fronterizos donde tratan a infectados con el COVID-19. Y la otra cara de la moneda. Tenemos acceso a un hospital de Atlanta que se ha preparado intensamente para enfrentar la pandemia. Hay mucha preocupación por la denuncia del personal que atiende a enfermos de coronavirus en los hospitales públicos de Tijuana. Dicen que se están llenando de pacientes, se están quedando sin recursos y sin médicos ni enfermeras porque se han contagiado. Guadalupe Venegas investigó. Sí falta material, sí faltan ventiladores, faltan médicos, se están llenando los hospitales. Hospital General ya está al tope, llevan 2 pisos completos de COVID. La denuncia es de un miembro del personal médico de un hospital público de Tijuana. No quiere ser identificado por miedo a represalias. El Union Tribune de San Diego describió como una zona de guerra la situación en los hospitales públicos donde confirman que al menos 14 trabajadores ya contrajeron el virus. Están cayendo como moscas porque no se le dio la protección a los médicos. De nada servía que se los diéramos en el Hospital General si no se los daban en el Seguro Social. Sin embargo, la persona con la que hablamos asegura que el Hospital General a cargo del Estado también tiene problemas. El epidemiólogo del Hospital General dio positivo, su enfermera dio positivo, incluso estaba grave, a mi amiga le tocó intubarla
Hoy circulan videos en donde aparecen los cuerpos que se están acumulando, mientras que tras las denuncias, autoridades federales y estatales han llegado a Tijuana indicando que brindarán apoyo. Cada vez vamos a tener más pacientes. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en casos acumulados en el cual se va a poner crítico. En hospitales, la mitad. Hoy el presidente anunció que los hospitales privados estarán atendiendo a pacientes de hospitales públicos con necesidades no relacionadas al COVID-19. Mientras tanto, en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indica que tienen 44 quejas de miembros de personal médico indicando que no trabajan bajo las condiciones adecuadas, y el gobierno le sigue pidiendo a la población intentar permanecer en casa y así tratar de evitar más contagios. Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. En El Salvador ya han comenzado a usar las fosas que se cavaron en el Campo Santo de la capital. Son 118 en total para evitar que se saturen los cementerios. Las víctimas son enterradas bajo las normas que estableció el gobierno. No hay velorio, solo se permite observar a los parientes más cercanos y el personal debe ir debidamente protegido. Mientras en Honduras aumentan los contagios junto con el miedo de sus habitantes y el reclamo del personal de salud que hoy salió a protestar en San Pedro Sula. Médicos y enfermeras le exigen al gobierno que les proporcione los gorros, guantes, lentes, batas y mascarillas que necesitan para protegerse y poder hacer su trabajo. Imposible imaginar cómo hacen frente a esta crisis sin los insumos necesarios. Incluso en los hospitales mejor equipados y preparados para atender a pacientes con coronavirus, se están perdiendo vidas. Pudimos ver en exclusiva lo que se vive en uno de ellos, en Atlanta. El informe es de Rogelio Moratagli. Fue el primer hospital que recibió enfermos de ébola en 2014. Con esa experiencia, el hospital de la Universidad Emory en Atlanta es uno de los que se ha preparado mejor para enfrentar al COVID-19. Más tranquilidad entre el personal diciendo sí podemos hacer esto, sí estamos preparados, estamos listos, ya lo hicimos una vez, lo podemos hacer otra vez más. En diciembre, observaban con preocupación lo que sucedía en Wuhan, China. Y de inmediato, el personal fue entrenado para utilizar correctamente el equipo de protección personal. Como no tenían suficientes, elaboraron sus propias caretas de plástico, que protegen mejor que las mascarillas solas. Y otra acción muy importante: tratar de disminuir los niveles de angustia y de ansiedad que puede haber entre el personal para que no tengan la sensación de que pueden llegar a infectarse o a infectar a sus familiares. El 1 de marzo el hospital estaba listo para la batalla y 5 días después llegó el primer paciente con COVID-19 y le salvaron la vida. Hasta el momento, el hospital ha atendido a más de 600 pacientes con COVID, pero no quiso revelar a Noticias Telemundo el número de personas que han fallecido, tampoco cuántos integrantes de su personal se han contagiado. Hace 5 años el ébola fue contenido, pero el coronavirus es un animal totalmente diferente, principalmente porque es prácticamente imposible determinar dónde se produjo cada contagio. Todos somos sospechosos de tenerlo, al igual que todas las superficies que tocamos. La lección del ébola fue muy valiosa, como lo que ha sucedido en otros lugares castigados por el COVID. Incluso ahorita estamos hablando con colegas en Nueva York para saber qué están haciendo ellos que podemos aprender nosotros. Rogelio Moratagli, Noticias Telemundo. Y para seguir informados sobre las últimas noticias del coronavirus, suscríbanse al boletín de Noticias Telemundo. Es sencillo, envíe un mensaje de texto con la palabra noticias al 44144 para suscribirse y así se puede mantener al día con toda la información. Al regresar en Noticias Telemundo, toneladas de alimentos que tanta falta hacen en miles de hogares se echan a perder en los campos. Imágenes impresionantes de la recuperación del océano y los bosques mientras los humanos estamos encerrados. Miles y miles de alimentos se están desperdiciando justo ahora que tantas familias no tienen qué comer, desde leche hasta legumbres. María Paula Ochoa nos cuenta por qué esta comida está yendo a la basura en lugar de sus mesas. Vegetales y frutas pudriéndose bajo el sol es el cruel panorama que ahora se ve en los campos. Se perdió todo porque los restaurantes, la marqueta cerrado. Esto, sumado a la escasa mano de obra que ha dejado la crisis del COVID-19, ha obligado a las lecherías a desperdiciar 3.7 millones de galones de leche diarios en el país. Hay tanto exceso de leche que no tienen un sitio que hacer con esa leche. Y explica que la mayoría no tienen la infraestructura para pasteurizarla, empacarla y distribuirla en sus ranchos.
que es muy difícil para un granjero que no tiene esas facilidades poder hacer llegar la leche directamente de su granja al consumidor. Mientras miles y miles de alimentos se ven desperdiciados en las granjas, en los bancos de comida trabajan a dos manos para suplir la enorme necesidad de a quienes el COVID-19 ha dejado sin qué poner sobre la mesa. Largas filas de familias necesitadas como la de Mónica se forman constantemente afuera de los centros de ayuda. Mi mamá tiene cáncer, entonces ahorita nadie está trabajando y con eso pues va a poder ayudar un poquito a mantener la situación, aunque sea una semana. Y no conciben que en el campo la comida se está perdiendo. Claramente que nos afecta y nos da tristeza que hay gente que necesite comida y no tenga acceso a los alimentos que necesitan. María Paula Ochoa, Noticias, Telemundo. Hay un lado positivo en todo esto y ese es que los niveles de contaminación se han reducido en muchas ciudades con las personas en casas y las fábricas cerradas. El planeta ha tomado un respiro. Aquí está Julio Vaqueiro con las imágenes. Julio, buenas tardes. Son impresionantes, José, buenas tardes. Y se ve en todo el mundo, pero nos vamos a concentrar en dos zonas, en la India y en China, porque son las poblaciones más grandes del mundo y porque tenían niveles de contaminación muy altos habitualmente. Y comenzamos con la ciudad de Nueva Delhi, es la capital de la India. Este es el monumento La Puerta de la India. Habitualmente así se ve. Y así es como se ve ahora después de 3 semanas de confinamiento. Es el confinamiento más grande del planeta. Son cerca de 1.300 millones de personas que tienen la orden de quedarse en casa y esto ha provocado un cielo despejado como aquí lo vemos. 11 millones de autos están registrados en Nueva Delhi. Esto es más que las personas en Nueva York. 11 millones de autos que ahora están estacionados y que un cielo como se ve aquí en Nueva Delhi habitualmente ahora está completamente despejado. También fotografías con apenas unos meses de diferencia después de la cuarentena. El índice de contaminación del aire es un índice que se usa a nivel global que dice que más de 20 puntos es muy grave para la salud. En Nueva Delhi normalmente está arriba de 200 puntos. Aquí estamos viendo que se redujo ya abajo de 20 puntos debido otra vez al confinamiento. Y nos vamos a la China, en Beijing, que también ha visto una reducción en sus actividades. Recuerda usted este estadio que se inauguró en 2008, ahora completamente despejado, y también la plaza del monumento a Mao Zedong, en donde vemos el cielo completamente despejado. Vamos a tener más nosotros a las 10 de la noche, 9 en el centro, con un programa especial en Noticias Telemundo, en donde hablaremos de esto y mucho más, José. Julio, muchísimas gracias y así llegamos al final de esta edición. Como dice Julio, nos vemos esta noche a las 10, 9 centro, en un programa especial. Gracias, buenas noches.